Mis hermanos, un fugitivo es alguien que está huyendo de una condena o de un asunto de vida o muerte. Eso es un fugitivo. Cuando escuchamos la palabra fugitivo, inmediatamente la asociamos a alguien que estuvo en prisión y se escapó. Está fugitivo, prófugo de la justicia. Este no es el caso de Jacob, en que él estaba en una prisión y se escapó, pero sí es el caso en que él está terminando huyendo porque alguien le ha dado una sentencia de muerte. Nada más y nada menos que su hermano ha dicho que va a matarlo tan pronto su padre muera. Recordaremos nosotros que eso lo vimos la semana anterior. Él ha dictado una sentencia. Tan pronto mi padre muera, acabo con mi hermano. La razón de esto, mis hermanos, es que Jacob ha hecho algunas cosas que no son cualquier cositas. Él se ha valido no de su nombre, pero al menos sí le hace honor a su nombre al ser un usurpador y un engañador de tipo profesional. Él ha tomado y ha comprado la primogenitura de su hermano valiéndose de una necesidad física de él cuando por un plato de lentejas le cambió el derecho de ser el primogénito. Siguiendo luego con esta artimaña de su madre, se valió de ella para terminar engañando a su anciano y ciego padre para que éste terminara bendiciéndolo a él en lugar de bendecir a su hermano mayor. Y de esa manera entonces él usurpa el lugar que le corresponde a Esaú, su hermano mayor. Esto entonces lo convierte en un engañador, en un usurpador, y ahora por consecuencia de que su hermano lo va a perseguir, él se convierte ahora en un fugitivo, un prófugo, alguien que no quiere estar allí porque sabe que pueden asesinarlo. La Biblia nos señala que Jacob va a ser enviado a un lugar fuera de donde él se ha criado, donde él se ha levantado con sus padres o donde actualmente se encuentra con su familia, que es en Berseba. Y le van a decir, o por razón de su padre, lo van a enviar a donde su tío Labán. La Biblia dice que su padre lo hace de esta manera para que él se case allí y no se case como su hermano con mujeres de la región, que son paganas, que adoran otros dioses, que son las hititas. Su padre no quiere que haga lo mismo su hijo menor, que es bendecido como si hubiese sido el mayor, se case con alguna de ellas. Su hermano se ha casado con dos, así que él es enviado a Aram para que se case con una de la familia por parte de su madre. Pero antes de esa propuesta del padre y de ese envío de su hijo, ya la madre había dicho, tú tienes que irte para allá porque tu hermano te quiere matar. Así que hay prácticamente dos razones por las cuales él se va a movilizar del lugar donde se ha criado, de donde ha vivido, donde es un príncipe prácticamente, para irse donde un tío que allá no va a hacer nada ni nadie. Allá es simplemente un sobrino a quien van a sacarle el jugo realmente. Y esa es la historia que nosotros tenemos al frente nuestro, un relato que inicia el día de hoy diciéndonos precisamente la salida de este hombre de su casa. Se nos dice, Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Así que lo único que se nos menciona en nuestro texto en cuanto a sitios es un lugar de salida y un lugar donde él va a llegar. La salida de un lugar, la llegada a otro. Él tiene que llegar acá, él está saliendo de este lugar. Pero, mis hermanos, lo que no se nos dice, pero que históricamente, por sitio geográfico y por medición y demás, se considera que cerca de 30 días era el tiempo que se tardaría una persona en la época de tardar de este sitio a este otro sitio, casi un mes. Era lo que le tardaría, si sea que estuviera con un animal, con una bestia, es el tiempo que tardaría. Indiferentemente del tiempo preciso, lo que sí podemos decir es que no iba a ser un camino cerca y que no iba a ser un camino tranquilo, iba a ser un camino como cualquier carretera, como cualquier peligro, con todos los peligros que pudiera tener. Y en esta época en particular, al no tener vías o carreteras pavimentadas o algo por el estilo, él tenía que cruzar senderos donde los animales salvajes pudieran encontrarse. O sea, era algo que no era simple, la travesía que él esperaba, que él tenía que pasar. Recordarán ustedes, mis hermanos, que este mismo trayecto lo cruzó el siervo de Abraham, el abuelo de este Jacob, cuando le fue a buscar esposa para su hijo Isaac. Este mismo trayecto, era el mismo lugar o parecido, y hacia ese lugar se dirigía. La diferencia es que este hombre, cuando se va de un lado del siervo, se va a ese lugar,
él llevaba a otros siervos con él y se nos dice claramente que él llevaba bastantes bestias con él. De manera que su camino y con todo lo que llevaba, iba un séquito o iba un grupo de siervos, con los cuales unos a otros podían hacer determinadas cosas para poder tener un viaje mucho más tranquilo o un viaje mucho mejor. Pero en el caso de Jacob no se nos dice que va acompañado. Al contrario, podemos ni siquiera especular. Vamos a ver que cuando él llega a Aram, él está solo. Así que prácticamente su viaje lo hace solo. Podemos pensar de que probablemente lo hizo con alguna bestia, con algún animal, pero no se nos cuenta mayor cosa esa. Lo que se nos da a entender es que él iba andando y que donde lo tomara la noche, él allí iba a descansar. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. Allí donde él se detiene a pasar la noche en estas condiciones desérticas, en noches bien oscuras. Recordemos todas las circunstancias que puede ocurrir en un desierto sin luz artificial, sin postes de energía que puedan iluminar el lugar. Esto está totalmente oscuro, con animales merodeando alrededor. Él va solo. El miedo pudiera apoderarse de cualquier persona que se encuentra andando a la intemperie. No es una cueva donde él pueda refugiarse y esconderse. Está al aire libre. Y lo único que va a encontrar en ese lugar son unas piedras las cuales va a usar de almohada. Es todo lo que tiene. Es todo lo que él encuentra en ese lugar. No encuentra mayor cosa o no encuentra más nada que eso. Lo cierto es, mis hermanos, que en medio de los dos sitios donde él se encuentra, él se detiene en un lugar. En un lugar. No se nos dice el nombre del lugar hasta ese momento. Él mandando. No hay un letrero que le diga bienvenido a X lugar, sino que simplemente es el lugar. Tal vez una duna en el desierto, tal vez un pasaje lleno de tierra como cualquier lugar en un desierto. Y es allí donde él se encuentra y lo único que tiene a su alrededor son unas piedras, las cuales las coloca y la utiliza como almohada. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en tan solo 2 versículos la palabra lugar nos aparece 3 veces, como reiterándonos algo. Lugar. No dice más nada. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Es decir, ya había llegado la noche. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. No nos dice nada, simplemente que es un lugar como cualquier otro. Es allí donde él reposa y donde decide quedarse, mis hermanos. Esta particularidad, si usted estuviera narrando, seguramente usted al construir esta pequeña frase, usted diría, oye, ya he escrito lugar varias veces, voy a quitarlo una vez. Pero el autor nos está mostrando o tratando de enfatizar en que simplemente era un lugar como cualquier otro en el desierto, en un camino. Y eso va a ser muy significativo en el resto del desarrollo de nuestra enseñanza. ¿Dónde se encuentra Jacob en estos momentos? En algún lugar entre Berseba y Harán. Allí en ese lugar, en el menos pensado, en un lugar donde solamente hay unas piedras, un lugar donde tú no esperarías mayor cosa, un lugar como cualquier otro donde tú te encuentras unas piedras, en ese lugar él va a tener un encuentro con el Señor. Y eso será lo que cambiará lo que realmente significa ahora ese lugar, el que Dios esté presente. Y esto, mis hermanos, es sorprendente. Dios le mostrará a él en ese lugar el compromiso que ahora va a tener con él. Ya no con su abuelo quien ha muerto, ya no con su padre que estará a punto de morir, sino ahora con él. El pacto que hizo el Señor con su abuelo Abraham continuará ahora veniéndolo con él. Este asunto, mis hermanos, es nuevo en la historia, porque si usted y yo leemos la historia de Jacob, jamás pensaríamos y quisiéramos incluso de que un hombre como él sería aquel que continuaría el Señor teniendo un pacto con él. Si de nosotros se tratara, mis hermanos, yo creo que ningún personaje de la Escritura nosotros tomaríamos como alguien en el cual confiar. ¿Le confiarías tu esposa a David? ¿Le confiarías una propiedad a Jacob? ¿Lo pondrías a firmar ahí por ti algo? No, mis hermanos, los personajes de la Escritura no son para nosotros para nada confiables. Todos nos están apuntando a la necesidad de que venga uno mejor que ellos. Y cada vez que aparece uno nuevo decimos, bueno, este al menos. No, todos son fracasos tras fracasos. Todos están apuntando a uno que había de venir y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Este asunto, mis hermanos, es nuevo en la historia porque
aunque sea sorprendente, mis hermanos, el Señor va a relacionarse con Jacob, con el engañador, con el usurpador, con el fugitivo. Dios va a tener un encuentro con él. Y de allí, mis hermanos, que nosotros veamos en este sermón una particularidad que destaca, y es que Dios estará con Jacob donde quiera que vaya. Este es el título de nuestro sermón de hoy. Y este sermón lo veremos, mis hermanos, en nuestros, ya no acostumbrados, pero sí más comunes, 3 encabezados. El primero de ellos es que Dios revela que estará con Jacob donde quiera que vaya. Versículos del 12 al 15. Segundo encabezado, el lugar evidencia que Dios estará con Jacob donde quiera que vaya. Versículos 16 al 19. Y tercero, Jacob espera que Dios esté con él donde quiera que vaya. Versículos 20 al 22. Repito el primero, Dios revelará que estará con Jacob donde quiera que vaya, de los versículos 12 al 15. Mis hermanos, métodos en la Biblia que el Señor usa para relacionarse con los hombres, hay muchos. Dios emplea diversas maneras para comunicarse con los hombres. Hay muchos, y podríamos enumerar muchísimos de ellos. Yo simplemente recordaré algunos. Por ejemplo, en el huerto del Edén, la presencia del Señor estaba delante de los hombres. Ahí estaba con Adán. Recuerden cuando ellos pecan, el Señor, su presencia misma estaba en el huerto. Cuando nosotros vemos que más adelante habla con Abraham, lo hace directamente con él hablando. No se nos dice cómo, pero hablaba con Abraham el Señor. Pero también se nos dice que a través de un sueño, o a través del sueño de otros, o a través de unos ángeles, el Señor también le habló a Abraham. A Moisés el Señor emplearía una zarza inicialmente, y luego a través de que él subiera al monte, y en el monte había una revelación del Señor, también él le habló. Veremos nosotros que también hay visiones como las que tienen los profetas, u otras personas son usadas por Dios para hablarle a otras, como en el caso también del profeta Natán, cuando le habló a David acerca de su pecado. Así que el Señor emplea muchas maneras para hablar con los hombres. Pero siempre, mis hermanos, ha suscitado algo muy particular en las personas cuando de un sueño se trata. Parecería que los sueños tuvieran esa expectativa mayor, o incluso en ocasiones hasta un morbo por cuando Dios usa un sueño con una persona. Tú no ves nunca a nadie diciendo, ¿dónde hay una zarza en un monte para ver si Dios me habla? Tú no ves nunca a nadie eso. En cambio, tú encontrarás personas que se acuestan y dicen, Señor, que en el sueño de hoy tú me revelas lo que quieres que yo haga. Siempre genera una expectativa muy extraña este asunto de los sueños. Pero como he dicho, mis hermanos, Dios emplea las maneras que Él quiera para hablar a los hombres que tenemos contenido en la Escritura. Vemos como un Gedeón de repente dice, Señor, si llueve y esto no se moja, yo confío. Señor, ahora al revés, que nada más se moje esto y lo demás no esté mojado, y yo confiaré en ti. Y el Señor lo hizo. En este caso, el Señor es a través de un sueño, mis hermanos. Hoy el pueblo del Señor puede estar feliz, gozoso y contento porque el Señor ya nos dio su revelación a través de su palabra. Y es allí donde nosotros podemos encontrar qué es o cuál es la voluntad del Señor para su pueblo. Pero en este sentido, un hombre que va camino de Beerseba a Aram, que por cierto, si no nos recordábamos, él no cree en el Señor aún. Cuando él estaba en casa de su padre, le dijo, el Señor, tu Dios, me ha dado esta casa. Recordarán ustedes que él no creía y él necesita encontrarse, el Señor va a encontrarse con él para que ahora él pueda tener esta fe en él y el Señor va a continuar estando con él de allí en adelante. Eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. El propósito de este texto no es enfrascarnos o enfocarnos en el sueño, ya que Dios puede usar cualquier medio para revelarse a Jacob o a cualquiera de los siervos que continuaría. Él podría usar una zarza ardiente, él podría utilizar un burro parlante o una piedra de esas que se iluminara, o que el cielo se abriera de repente y los ángeles hablaran, como sucedió a los pastores en Belén. Cualquier método que el Señor utilizaría sería el método del Señor y sería lo que él debía hacer, porque al final él es el soberano y no nosotros. Pero él quiso hablarle a Jacob a través de un sueño, así de sencillo. Versículo 12 nos dice, tuvo un sueño, y en ese sueño él vio algo particular.
vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Tremendo sueño. Yo me imagino que uno soñando algo así se aterraría. Se aterraría. Un sueño de esta magnitud o de esta impresión sería algo sorprendente para cada uno de nosotros. Y es precisamente eso lo que le va a ocurrir también a este hombre. El sueño, mis hermanos, se nos presenta una imagen de una escalera o de una escalinata. No se nos precisa detalle, simplemente algo que se considera así, algo que sirve para subir y para bajar. Y los ángeles del Señor están de arriba para abajo, como subiendo y bajando por la escalinata. Esto es lo que él ve. Pero lo sorprendente, mis hermanos, es que se ve que la escalera llega a la tierra y la pisa, y llega al cielo y lo toca. De manera que este elemento conecta al cielo con la tierra. Y ese es el sueño que él está teniendo allí. Es algo increíblemente majestuoso, porque ustedes y yo sabemos que el Señor ha dicho en Génesis que no habrá chance de que el hombre pueda ir al Señor, sino que los separa. Cuando el Señor coloca esto de la presencia de él, que es el huerto del Edén, dice que hay unos querubines que están como con una espada revoloteando, impidiendo la entrada del hombre a la presencia de Dios. Y de repente este hombre tiene un sueño grandioso. Hay una escalera que puede comunicar al hombre con Dios, o a Dios con el hombre. Y los ángeles allí están evidenciando. No es cualquier sueño, mis hermanos. Pero si fuera poco en el sueño, si solamente eso no fuese suficiente, nos da aún un detalle mayor. Y es, versículo 13, el Señor estaba de pie junto a él. Así que la idea es como que él está durmiendo y la escalera le está viendo aquí abajo y Dios está allí junto a él. Como si Dios mismo hubiese hecho presencia delante de él. Y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mis hermanos, lo sorprendente aquí es que el Dios 3 veces santo se presenta, al menos en este sueño, frente al engañador, un pecador, delante del Dios vivo. Y aunque no es una realidad total, al menos en este sueño, cualquiera que pudiera soñar, como Isaías cuando tuvo esta visión, pudiera salir corriendo con temor, porque sabiéndose pecador, estando delante del Dios vivo, cualquiera sabemos que mereceríamos la muerte. El 3 veces santo, presentándose ante este engañador, mis hermanos, ¿qué dice eso de nosotros? Que el mismo Dios 3 veces santo hace lo mismo al relacionarse con nosotros. Nosotros no somos mejores que Jacob, y el Señor también de nosotros mostró su misericordia, como ahorita lo cantábamos hace un instante. Mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. El Señor le muestra quién es Él, pero también le muestra con quiénes ha caminado, y si hacemos un pequeño paneo nos daremos cuenta que esos tampoco son mejores que Jacob. Veremos que Abraham, por ejemplo, casi que vendió a su esposa 2 veces, hizo también cosas que no serían como para contarlas, las más fabulosas, pero el Señor nos muestra con eso que Él da gracia a hombres pecadores como tú y como yo. Ahora, el Señor le recuerda el pacto que empezó con su padre Abraham, que en este caso es su abuelo, pero es que realmente el Señor con él es que empieza el pacto y lo continúa con la descendencia de este hombre llamado Abraham. En este caso, o en este momento de la historia, con su nieto Isaac. El pacto, mis hermanos, incluye 3 aspectos, 3 cosas, y el Señor aquí se las va a recordar. En un primer lugar, incluye una posesión terrenal para él y su descendencia, que es lo que el Señor allí le dice. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, cosa que el Señor ya había dicho. Abraham, recordarán que les diré, te llevaré una tierra en la que te mostraré, y esa tierra el Señor se la prometió dársela a él y a su descendencia, y aquí donde lo está recordando. Pero también los otros elementos de la promesa que el Señor hace con Abraham, aquí también los va a recordar. Versículo 14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur.
Recuerden que la promesa a Abraham también dada contenía este asunto de que sería una gran o una numerosa cantidad de descendientes, tan grandes que no podrían ser contados, como la arena de la playa o como las estrellas en el firmamento. De esa magnitud serían la descendencia que el Señor se le está recordando, pero también le vuelve a decir lo que quizás es la de mayor significado, o la que nos apunta a esa simiente que esperarían todas las familias de la tierra para ser bendecidas por esa simiente. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y sabemos que eso seguirá así hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que es en quien son bendecidas todas las familias de la tierra. Ese descendiente de Abraham, ese que en el pacto con Abraham se había evidenciado. Así que ahí nos encontramos, mis hermanos, las promesas que le habían sido dadas a Abraham continúan estando vigentes para él. Nosotros sabemos, mis hermanos, cuán importante es esta promesa. Este pacto nos recuerda y nos conecta con la simiente que se esperaba, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda algo, este hombre no conoce al Señor. Él no conoce al Señor. Él no ha caminado con el Señor. Aquí el Señor se le presenta y le empieza a hablar de estas cosas que habrá hablado con sus familiares antes. Sin embargo, él no lo ha conocido. Por eso, acerca de él, el Señor le da un recordatorio, que sabemos que la promesa le incluía, pero al menos con él el Señor se lo hace entender o se lo presenta, se lo dice claramente. Versículo 15. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Mis hermanos, eso también lo incluía quizás la promesa a los otros dos patriarcas, tanto a Abraham como a Isaac, pero a ellos no se le dijo. Pero a él sí se lo hace saber el Señor. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, te guardaré y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es la garantía. El Señor está poniendo su firma y su sello, haciéndose notar de que Él va a cumplir esto. Esa es la seguridad. Eso es el Señor. Él no le había dicho esto a ninguno de los patriarcas, pero a este se lo dice y le asegura que se lo va a cumplir. Si Dios está determinado a acompañarlo, mis hermanos, ¿qué podría salir mal? Dios le ha prometido a él que estará con él y que lo hará regresar. Este hombre no debería temer. Sin embargo, recuerden, él no conoce al Señor. Para él el Señor a este momento no era su Dios. Esto nos recuerda, mis hermanos, a un encuentro muy particular que Jesús tendría cuando Jesús se encarna con un hombre en particular llamado Natanael. Natanael, mis hermanos, y voy a leer para ustedes en Juan capítulo 1, donde se encuentra esa historia, algunos detalles de cómo incluso Jesús mismo conecta lo que parte de lo que fue el sueño de Jacob. ¿Cómo podemos ver algo similar en esa historia de Natanael? Nos dice la palabra del Señor y voy a leerlo rápidamente. Versículo 43 de Juan 1. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis hermanos, en el sueño de Jacob, él vio una escalera sobre la que los ángeles subían y bajaban, pero aquí en la declaración de Jesús él dice, verás a los ángeles subir y bajar ¿sobre qué? Sobre el Hijo del Hombre. Es decir, que la escalera, ¿quién es?
Jesucristo, en quien es el puente, como él diría también en Juan, que él es el camino, la verdad y la vida, aquel que puede conducirnos al Padre. De manera, mis hermanos, que lo que se nos está mostrando aquí es que Dios va a estar presente con su pueblo, y en esta ilustración de esta escalera con los ángeles de Dios subiendo y bajando, nos están de cierta manera acercándonos a una realidad, que Dios se hará presente con su pueblo cuando Él esté allí con ellos. En esta ocasión en particular, la promesa del Señor de estar con Él es para que se cumpla lo que Él le ha prometido. Pero luego su pueblo podrá haber cumplido eso a pesar de ser engañadores cuando el Señor esté presente delante de ellos. Jacob, sabemos qué significa engañador. ¿Y qué dice el Señor acerca de Natanael? Un hombre en quien no hay engaño ante los ojos de los demás. Pero cuando el Señor le dice que él hizo algo debajo de la higuera, o que le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, parece que este aparente no engañador parecería que sí escondía algo. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, de engañadores. Mi amigo, es Cristo el camino al Padre, aún para esos hipócritas y engañadores. No somos y no estamos acá y no nos damos golpes de pecho diciendo, me he ganado el cielo por no ser hipócrita. No, es a pesar de ser hipócrita, Cristo pagó por mí, quien soy un hipócrita o un engañador. A pesar de nosotros, de que tratamos de vivir vidas rectas ante el Señor y sabemos lo difícil y lo muy duro que esto pudiera ser. Si el Señor hoy presentara nuestras obras, mis hermanos, todos nosotros diríamos, niño, Jacob es mejor que tú. Cualquiera de nosotros. Pero el Señor, en cambio, somos vistos nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. Y eso hace la diferencia. Porque no pasaremos por esa escalera, por Cristo, por nuestras obras, sino por la obra que Él ya pagó. Es como si peldaño a peldaño de esa escalera, de esa ilustración de esta escalera, es Cristo quien estuvo colocando cada ladrillo para conducirnos al Padre. Y lo único que tú y yo tuvimos que hacer es ser impulsados por Él para subir. Ni siquiera los pasos para poder llegar allí, mis hermanos, dependen de nosotros. Es nuestro Dios preservándonos. Es nuestro Dios quien nos ha salvado y quien nos conduce diariamente. Él es la escalera. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie, a no ser por Jesús, podrá ir al Padre, podrá estar delante de la presencia del Señor si no es a través de Él. Gracias y gloria sean dadas a Cristo Jesús por su sacrificio. El Señor, mis hermanos, se revela a Jacob a través de este sueño particular, le muestra que así como ha estado con su abuelo y su padre, así estará con él. No importa el lugar, no importa el lugar. Un lugar desértico lleno de piedras, Dios está con él donde quiera que se vaya. Y entonces, mis hermanos, eso es lo que encontramos, que a pesar del lugar, Dios está con Jacob. Es lo que vemos en nuestro segundo encabezado. El lugar evidencia que Dios estará con Jacob donde quiera que vaya. Versículos 16 al 19. Un lugar, mis hermanos, no tiene vida propia. Eso todos lo sabemos, no he dicho nada nuevo. Un lugar no tiene en sí mismo tampoco capacidad para decir o para testificar de cosas. Tampoco he dicho nada que no supiéramos, ¿no? Sin embargo, en un lenguaje poético, como lo son los salmos, nosotros encontramos que se emplea esa figura de que lugares u objetos no vivos tienen la capacidad de dar evidencia del Creador. Los cielos cuentan la gloria del Señor. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Ellos hablan. Ellos tienen la capacidad de pronunciar algo que lo escuchemos. No, pero al ver esa majestuosidad podemos decir, hay un Creador todopoderoso. Hay un Creador que hace las cosas que nosotros no pudiéramos imaginarnos. Valiéndome, mis hermanos, de esta figura poética, quisiera mostrar cómo este lugar evidencia lo que el Señor le ha dicho a él. Yo estaré contigo donde quiera que tú estés. Versículo 16 nos dice que tan solo despertar este hombre de su sueño se da cuenta de una realidad. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está aquí y yo no lo supe.
Al despertarse de este sueño y ver la escalera y ver estos ángeles subir y bajar, la evidencia de que Dios estaba allí. Si nos podemos dar cuenta con esta realidad, mis hermanos, es que el lugar no ha cambiado. El lugar sigue siendo el mismo. De repente Él no se levanta y el lugar tiene, ahora no sé, unos árboles y está reverdecido y tiene agua y tiene cosas que Él pueda deleitarse. No, el lugar sigue siendo el mismo. El lugar sigue teniendo las mismas piedras, la misma arena. No tiene nada diferente. ¿Pero qué lo hace diferente? La presencia de Dios. La presencia de Dios es la que cambia el lugar. Así que el lugar, así de inhóspito, así de desértico, así con solamente piedras, evidencia de que Dios va a estar con él donde quiera que vaya. Jacob, mira este lugar. No es una ciudad importante, no es una ciudad grande, no es con una familia donde te vas a dirigir, no es de la casa de tu padre donde sales. En este lugar desértico, en este lugar que no tiene nada en lo cual tú pudieras hacer para recibir recursos, nadie vende piedras. O bueno, probablemente sí, pero me refiero que no iban a enriquecerse vendiendo piedras. No tenía nada. Pero el Señor allí se va a mostrar que Él estará con él donde quiera que vaya. Así como su primera revelación de Dios es en un lugar donde no tenía ningún recurso para él subsistir. No es el lugar, mis hermanos, en sí mismo el que cambia o el que tiene sentido o el que significa o el lugar al verse majestuoso, evidencia de Dios. Al contrario, este lugar al no simplemente ni siquiera tener nombre hasta ese momento es el que evidencia que Dios está presente. Es ese hecho el que cambia toda la ecuación aquí para Jacob. El lugar puede ser un elemento que testifica de la presencia de Dios. Dios se le presenta en el lugar que él menos esperaría. En el lugar donde no parecería que algo grande pudiera ocurrir, allí el Dios vivo se hace presente, mis hermanos. Y esto es algo que el Señor también ha hecho. Nos ha mostrado evidencia en su palabra. Recordaremos de uno de los tantos eventos que pudiéramos recordar de los momentos donde Dios hace presencia en algo menos inesperado. Es en la encarnación de Cristo. Cristo se encarna y termina haciendo presencia, encarnándose allí cuando nace, lo hace en un pesebre, en un lugar donde son los animales, los que pastan, los que están allí haciendo cosas de animales. Allí, mis hermanos, en ese lugar menos esperado es donde el Señor se aparece, donde el Señor se nace, en el lugar que menos nosotros esperaríamos o al menos quisiéramos. Pero es ahí donde el Señor lo hace, un lugar que tú menos esperarías. ¿Acaso el Señor nos apareció también a nosotros en el peor momento? ¿O en el momento que menos lo esperaríamos? ¿Acaso el Señor no empleó lo que menos nosotros quisiéramos para Él revelarse y mostrarse como el Dios vivo, eterno y todopoderoso que es? El Señor sigue haciendo eso hoy. Volviendo a nuestra historia, cuando Jacob despierta, él siente miedo. Un gran temor invadió su ser. Versículo 17 nos dice, mis hermanos, tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo, pero el lugar no ha cambiado nada. Un montón de piedras, desierto, arena. Pero el hecho de que Dios se haya revelado a él cambia totalmente el asunto. Con temor, con gran miedo, este hombre se levanta y dice, este lugar es imponente. Y cualquier persona que lo viera diría, no hay nada. Ni una pequeña montículo, ni una estatua. No había nada. Pero reitero, mis hermanos, y lo repito, y creo que lo voy a repetir muchas veces, Dios está presente y eso es lo que cambia el asunto. La frase llena de asombro que él dice es para nosotros también significativa. Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. No está diciendo que de repente él se topó con algo que iba a conectar una dimensión divina con una dimensión humana, como lo dicen los de History Channel en Alienígenas Ancestrales. Y ese hombre se encontró con una puerta, una conexión, como X cultura en otro lugar, un portal. No, mis hermanos, Dios se le presenta a este hombre a través de este sueño y le muestra quién es él, que a pesar de él está allí presente, en el lugar menos esperado.
Y el Señor, mis hermanos, entonces, o este hombre acto seguido a esto, corre, temprano en la mañana se dispone a levantar un altar. Después, Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. De repente tiene nombre el lugar. El lugar sin nombre empieza a tener nombre. Este hombre corre y toma la almohada, o lo que anda en una almohada era una piedra donde había recostado su cabeza, la coloca y la pone como piedra en señal. Este es el lugar de altar, este es el lugar del Señor, esta es la casa de Dios. Esto era un lugar sin nombre, pero porque el Señor está presente, ahora va a pasar a ser esta casa de luz, este lugar de luz, o luz, como aquí se nos dice, o Betel, como es el nombre en hebreo que se le da. Un lugar, mis hermanos, sin nombre, pasa a tener entonces nombre. Un lugar sin sentido y sin valor humano, pasa a tener ahora el mayor sentido porque Dios está presente. Y lo mismo vemos nosotros que son los creyentes. Una vida fría, sin sentido y vacía, cuando el Señor toma a esa persona, cambia totalmente quién es Él. Lo vemos en el mismo Abraham, quien pasa a ser Abraham. Y lo veremos en este Jacob, que significa engañador, cuando terminará llamándose Israel, aquel que pelea con el Señor. Un lugar puede ser el más hermoso ante nuestros ojos, pero si Dios no está allí, mis hermanos, no tiene realmente ninguna belleza. En sentido contrario, podrá un lugar parecer el más simple e insignificante del mundo, pero si Dios está allí, entonces sí que es hermoso. La presencia de Dios, mis hermanos, lo cambia todo. Sabemos que Dios está en cualquier lugar. Sí, Él es Dios omnipresente. Pero en un sentido la Escritura nos dice que Dios hace presencia en personas o en lugares determinados para cumplir un plan específico. Y en sus hijos, hoy por hoy, el Señor lo hace a través de la presencia de su Santo Espíritu que mora en los creyentes. ¿Y qué nos dice que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía, nos conduce a toda verdad. Él está haciendo un propósito y su presencia en nosotros es con esa finalidad, y su presencia ahora con este hombre donde quiera que él vaya es para cumplir, como dice aquí, el propósito. Voy a cumplir lo que te he prometido hacer. Hoy el lugar, mis hermanos, donde Dios hace presencia en este mundo es a través de sus hijos, quienes tienen su presencia, pero también de manera especial cuando estos se reúnen en su nombre. Mis hermanos, no es este lugar en el que nos encontramos aquí hoy el que ha sido especial por ser este lugar solo. Este lugar no ha sido especial porque sea este lugar, por la ubicación o porque tenemos la capacidad para albergar determinado número de personas. Este lugar ha sido especial porque el Señor ha estado con nosotros. Si no fuese así, mis hermanos, nada de especial tendría. ¿O usted me ve a mí algo especial? Ni espacial. Soy como usted, de este mundo, en un sentido, pero en el sentido divino, de otro. Y eso, mis hermanos, es lo que lo hace especial. Al mismo tiempo, mis hermanos, ustedes y yo debemos saber que lo mismo será en el nuevo lugar al que iremos. Y hablo del cambio de local, ¿no? Por si acaso pronto alguno se está imaginando en el cielo. Mis hermanos, el lugar al que iremos no es especial porque era más grande o porque tenga una ubicación mucho más central. El lugar es especial porque ahora como está, sin que el pueblo de Dios se reúna allí, es un lugar y ya. Si lo cogieran para oficinas, ese lugar no ha quedado allí santificado, que ahora el negocio que monten allí prospere. No, ese lugar será especial porque el pueblo de Dios estará adorando allí al Señor y su presencia que está y que promete el estar con ellos lo hace realmente distinto. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, en que no es el lugar, es nuestro Dios quien hace esa gran distinción. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué tan consciente eres de que Dios está contigo en todo lugar, aun donde menos lo esperarías? Tú sabes que Dios está contigo cuando entras al baño, ¿cierto? Y sabes que Dios está contigo cuando comes o cuando chateas. Cuando miras a escondidas el celular, Dios está con nosotros. ¿Cómo eso afecta a tu vida, mi hermano? ¿Cómo afectaría eso a nuestras vidas si fuésemos más conscientes
de que la presencia del Señor está con su pueblo donde quiera que Él vaya. En ningún lugar donde pudiéramos escondernos y que Dios no esté allí presente. Y aún en nosotros como sus hijos, Él está en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Jacob levantó un altar, mis hermanos, pero acto seguido hizo algo sorprendente. Cualquiera de nosotros diría, oye, pero ¿qué pasa? Y eso es lo que termina él haciendo. Y es lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Jacob espera que Dios esté con él donde quiera que vaya, versículos 20 al 22. Uno esperaría que con este tremendo sueño sea suficiente para que este hombre pueda rendirse ante el Señor y tirarse ahí con ese aceite y pedir al Señor perdón por su vida y descansar en lo que el Señor le ha dicho que estará con él, pero eso no es lo que pasa. Él tuvo miedo, él tuvo temor al despertar de ese sueño. Sin embargo, no fue suficiente para él. Y él termina haciéndole un voto al Señor. Versículo 20, la parte inicial dice, entonces Jacob hizo un voto diciendo. Un voto, mis hermanos. Un voto es una especie de compromiso que en este caso se hace ante el Señor. Tiene unas condiciones. Si tú haces eso, Señor, yo haré entonces esto otro. Y es lo que se trata el voto. Él hace un voto delante del Señor y pone unas condiciones. Señor, tú haces esto, yo entonces haré lo otro. Versículo 20, parte siguiente, y versículo 21 nos muestra dichas condiciones. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy a tratar de fragmentar las peticiones, las demandas de este hombre ante el Señor. La primera es esa: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, ¿acaso ya Dios no se lo había prometido? ¿Acaso Dios no le acaba de decir, yo estaré contigo donde quiera que vayas, yo te haré volver a tu casa, yo te traeré con bien, yo lo cumpliré? Sin embargo, este hombre hace un voto: si tú estás conmigo en el camino en el que voy. La fe de este hombre, mis hermanos, apenas ha iniciado. Usted y yo no éramos diferentes a Jacob. ¿O acaso nosotros, cuando tuvimos la primera cuota de fe o empezamos en el caminar, ya decíamos, Señor, contigo hasta la muerte? No, seguíamos todavía perdiendo batallas. Seguíamos nosotros dando un testimonio no bueno del Señor. Parecíamos más mundanos que cristianos. Y eso fue lo que el Señor fue cambiando en nosotros. Así que este hombre está iniciando apenas en la fe. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy. Es el inicio de su fe. Había salido sin Dios y ahora se ha encontrado con Dios. En un camino, en un lugar que ahora él ha cambiado el nombre a Betel. La petición continúa, o la condición continúa: me da alimento para comer y ropa para vestir. Podemos abonar que lo que está pidiendo no es una gran cosa, sino aquello que el Señor ha prometido hacer con su pueblo, que más adelante veremos grandiosas promesas, o bastantes veces que esta promesa se repite a lo largo de la Escritura, que el Señor promete sostener a su pueblo con sustento y con abrigo, y es lo que este hombre está anhelando que el Señor haga. Y en un tercer asunto le dice: y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre. Volver a casa de donde salió. Si nosotros analizamos lo que el Señor prometió de manera especial para él, es esto mismo que él está pidiendo al Señor. Es como si él estuviera diciéndole: bueno, tú me has dicho esto, si tú lo comprometes a hacer eso, si yo puedo ver eso, entonces, y solo entonces, tú serás mi Dios. Es una osadía lo que está usando este hombre. El Señor será mi Dios. Este es el fin del condicional. Tú serás mi Dios si estás conmigo a donde voy, si tú me das alimento y me traes sano y salvo a casa de mi familia, a casa de mi padre. Si tú haces eso, entonces tú serás mi Dios. Y eso ningún cristiano lo ha hecho nunca, ¿no? Eso ninguno de ustedes lo ha hecho nunca. Ustedes nunca dijeron: si mi matrimonio se arregla o si se me soluciona la situación, entonces yo te creeré en ti, Señor. Este hombre está haciendo algo que no es nuevo en el corazón del hombre. Colocar condicionales, colocarle al Señor condiciones como si nosotros fuésemos los dioses y Él es el servidor, cuando es todo lo contrario. Pero mis hermanos, recuerden que Dios escogió a Jacob antes de que él incluso naciera. El Señor lo escogió aún incluso antes de que él fuera a pronunciar estas palabras.
El Señor incluso se le presenta a él antes de que diga esto. A pesar de la osadía de Jacob, Dios y su gracia sigue siendo mayor. A pesar de lo que él terminaría diciendo. Y eso, mis hermanos, es lo que realmente vuelve a cambiar el asunto. No es por Jacob, es por el Dios que elige conforme a su voluntad soberana. Este osado fugitivo expresa su parte ahora del voto. Si tú haces eso, Señor, yo me comprometo a hacer esto. Versículo 21 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Promete levantar un altar de adoración al Señor en su presencia. Y le dice que de todo lo que le dé, Él le dará el diezmo. Es decir, la 10ª parte de todo lo que Él logre obtener o todo lo que sea su ganancia. Esto denota, mis hermanos, su disposición a adorar a Dios aún con sus bienes. Eso es un acto de adoración y de entrega. Es un acto que Él está empleando para decir, de lo que tú me des, Señor, yo me comprometo a dar una 10ª parte. No podemos olvidar que es Dios quien lo ha escogido, pero tampoco podemos olvidar que es este hombre quien hace este voto, no obligado, sino por él mismo que quiso hacerlo. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar la disposición que tiene un hombre cuando ve que Dios ha estado con él. El propósito de este texto no es, mis hermanos, que enfaticemos en que todos los bendecidos por el Señor tengamos que dar al Señor parte de lo que el Señor nos ha dado. No es lo que nos está tratando de decir el texto. Para eso hay otros textos que sí lo dicen claramente, que conforme a la medida que hayamos sido bendecidos, nosotros así de esa manera damos. El corazón de un hombre de Dios es generoso. Pero donde este texto nos está apuntando, mis hermanos, y es el énfasis, es al hecho de que el Señor promete estar con este hombre donde quiera que él vaya. Y aún este acto del voto que él está haciendo, aunque pareciera osado o es osado, mis hermanos, al final esto será empleado para que él tenga evidencia total de que Dios está con él. A pesar de su osadía, cuando él puede evaluar el hecho de que Dios estuvo con él y que él pudo regresar sano y salvo acá, él no tiene otra razón sino decir, Dios estuvo conmigo allá donde estuve, en el camino de regreso y hasta el final cuando pude asentarme nuevamente a la casa de mi padre. No habría razón para dudar de que Dios estaría con él. Ahora bien, mis hermanos, Jacob está en camino a Harán. Hacia allá va a continuar la historia. Ahí va a pasar algo tremendamente maravilloso, sorprendente en la historia. Lo que significa este hecho, mis hermanos, es que él abandona la tierra prometida. No es Harán la tierra prometida. Se encuentra en Beerseba y en todos los lugares donde él se encuentra a su alrededor. Así que él prácticamente está abandonando la tierra que le ha sido prometida. Justo en esta condición, el Señor le promete a Jacob que estará con él donde quiera que vaya. El Señor le promete a Jacob esto, mis hermanos, y es la misma promesa que nosotros en Cristo tenemos hoy. Nosotros podemos verla, que se cumple en nosotros. Así que podríamos hacer extensiva lo que es el título de nuestro sermón. Esta frase podemos hacerla extensiva a nosotros. El Señor estará con su pueblo donde quiera que vaya. El Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos, mis hermanos. Por ejemplo, cuando vemos más tarde en la historia de Jacob, mis hermanos, nos encontraremos con un personaje llamado Moisés, a quien el Señor sacó de Egipto. Y cuando esto está ocurriendo, el Señor le dice, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. El Señor promete estar con su pueblo donde quiera que vaya. Moisés a su vez anima a Israel a conquistar Canaán y le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, mis hermanos. El Señor estará con su pueblo donde quiera que él vaya. El Señor luego a Josué le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mis hermanos, el Señor estará con su pueblo donde quiera que vaya. Mucho más tarde, mis hermanos, este pueblo de Israel que gozaba de las bendiciones de estar en la tierra prometida, se vuelca en adoración a ídolos falsos y por esa consecuencia termina siendo exiliado. Y en el exilio el Señor le dirá, en ese lugar lejos de la tierra prometida, el Señor les dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor, mis hermanos, estará con su pueblo donde quiera que él vaya.
Por si fuera poco, en la persona de Jesús y en adelante en la iglesia, vemos cumplirse lo mismo. A Jesús se le llamaría, o se le llama, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la presencia del Señor estando con su pueblo. Después de que Jesús, mis hermanos, moriría, ya estando la presencia de Él delante de los suyos, estando con su pueblo, al morir y aparentemente no regresar jamás, Él regresa, resucita de entre los muertos, y de las cosas que primeramente les dice a sus discípulos, Él le dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con nosotros, mis hermanos, en donde quiera que vayamos. Y por si fuera poco, cuando Él está a punto de partir, Él le dice: no los dejaré solo. El Espíritu Santo vendrá a ustedes y tendrán poder. Y la iglesia recibió entonces la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, para que no esté solo su pueblo, porque Dios estará con su pueblo donde quiera que Él vaya. Y si eso no es esperanzador, mis hermanos, puedes tener también la consideración de que cuando el Señor vuelva, Él promete lo mismo. Apocalipsis 21:3. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La presencia del Señor estará con su pueblo, no allí donde quiera que vaya, sino por la eternidad. ¿Y no es acaso eso, mis hermanos, glorioso? Que a pesar de un Jacob pecador, a pesar de un Jacob engañador, Dios prometió estar con él. Y a pesar de nuestros pecados y de nuestras aflicciones y de nuestras transgresiones, el Señor nos perdona y promete estar con nosotros hasta el final. ¿Qué más necesitas, mi hermano? Su presencia está contigo. No dudes en descansar en el dulce y delicado cuidado de nuestro Padre amoroso, quien promete estar con nosotros. Pero mi amigo que estás acá, yo sé que hay visitas, yo no conozco a ninguno de ustedes. Y ni siquiera conozco si ustedes conocen al Señor. Pero te puedo, tomando de la historia, decir: no sigas en fuga. No sigas como un fugitivo. Cual Jacob, quien descansó sobre una almohada, cansado de su agotada camino al lugar donde se dirigía. Mi hermano, tú hoy, amigo, tú hoy podrías descansar en la almohada de la gracia del Señor, rendirte ante Él. Él es bueno, y todo aquel que se rinde ante Él, Él le perdona y le transforma. Tal vez tú seas como Jacob y no conozcas mucho de Dios, no conozcas nada acerca del Señor. ¿Pero acaso alguno de nosotros conocía a Dios antes de que Él se revelara a nuestras vidas? De ninguna manera. Todos a los que el Señor ha tomado para sí, todos empiezan a conocerle sin antes realmente conocerle. Así que tú estás en la condición donde muchos han estado, y hoy aparece esta oportunidad para ti. Tú tienes una mayor necesidad que la que tú crees que es tu mayor necesidad. Tú tienes una necesidad de pedir perdón al Señor, de arrepentirte y creer en la oferta que Él hace a través de su evangelio, de que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este llamado, amigo mío, no es para otra cosa, sino que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo Jesús, quien perdona, quien salva. Oremos.